Buenos días a todos. Hoy haremos la segunda entrega referente a la exportación de cacao a México. Nuestro grupo está conformado por Aura Lucía Ángel Ortiz, Wilson Castelblanco, María Camila Corredor, Ángela González, María Fernanda Luengas, Mateo Alejandro Bustos y quien les habla, Valentina Quintero. Nuestro producto de exportación son bultos de cacao de 60 kilogramos, elaborado con gramos 100% colombianos, provenientes de Tumaco, Nariño, de la compañía Chocolate Tumaco, con el que podrás saborear un cacao fuerte con notas dulces de frutas frescas y nueces, el cual cuenta con un intenso aroma. El precio de este producto es de aproximadamente $156 por bulto. Según la encuesta aplicada por el Banco de la República a agentes especializados en logística, afiliados a la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, en 2017 los tiempos y procedimientos requeridos para exportar son de aproximadamente 16 días, más 5 días que demora el recorrido del buque desde el puerto de Buenaventura a México. La agenda del día de hoy tendrá dos momentos. El primero, una descripción del cacao donde hablaremos de las características, pasos para obtener el grano de cacao, almacenamiento y transporte y los usos. Y en segunda instancia hablaremos de los certificados, registros, Incoterms, seguros, transporte, formas de pago que se requieren para exportar cacao a México. En cuanto a las características, nuestro cacao se distingue porque su fruto es alargado y termina en una punta delgada, su cáscara es suave y las semillas son redondas de color blanco a violeta y sabor dulce. Cuando el fruto ya ha pasado por todo un proceso y se tiene el grano seco, este toma un color café oscuro, la cascarilla se desprende fácilmente y su olor y sabor es a chocolate aromático agradable. Estas características lo convierten en uno de los mejores productos en el mundo, siendo reconocido tanto nacional como internacionalmente. Este cacao es un alimento calórico que cuenta con múltiples beneficios y aporta importantes nutrientes. Ayuda a regular el tránsito intestinal, la presión arterial y el colesterol. En su forma más pura, el cacao contiene 230 miligramos de cafeína por cada 100 gramos y contiene mayor cantidad de antioxidantes que otros productos como el vino o el té verde, actuando contra los radicales libres y protegiendo las células. Asimismo, al cacao se le asocian efectos analgésicos, antiinflamatorios y antimicrobiales, y gracias a la presencia de flavonoides ayuda a aumentar la elasticidad e hidratación de la piel. Además, su sabor hace que el cerebro produzca endorfinas que dan la sensación de bienestar al cuerpo y estimulan la felicidad. La cosecha del cacao consiste en cortar los frutos maduros de los árboles, normalmente abrirlos con un machete y extraer las semillas. El clima propicio para el desarrollo del cacao en Colombia comprende las tierras ubicadas desde el nivel del mar hasta una altura de 1300 metros, con temperaturas promedio entre los 22 y 30 grados centígrados y también con una humedad relativa del 80%. Debido a que el cacao es una planta que vive hasta los 35 años, se deben escoger suelos ricos en nutrientes y buen drenaje. Anualmente, el árbol cacaotero produce 2 cosechas. La de mayor producción empieza desde el principio de octubre a mediados de enero. También hay que tener en cuenta que los árboles de cacao solo son productivos a partir de los 5 años y los rendimientos máximos se dan entre el octavo y el 10º año. Sin embargo, se pueden obtener buenos rendimientos durante varias décadas. La fermentación es esencial para darle sabor y acidez al cacao. El primer proceso se encuentra en la fase anaeróbica, la cual es una espuma burbujeante mostrada en la foto número 1. Esto permite que no se entre oxígeno al grano del cacao y que se pueda fermentar junto con microorganismos. La segunda fase es la fase aeróbica, en la cual si hay presencia de oxígeno, para poder realizar esta fase, los productores mezclan ese cacao para luego pasar a secado. El secado del cacao. El objetivo es reducir su humedad, ya que al finalizar el proceso de fermentación es del 60% y debe reducirse al 7%. El secado consiste en exponer los granos de cacao al sol para no perder el producto por el desarrollo de moho o aromas desagradables. Es importante tener en cuenta que esto no se debe hacer sobre superficies como el asfalto o el cemento, ya que puede adquirir los aromas de estos materiales. Por eso, debe hacerse sobre una superficie limpia que esté separada del suelo, un estilo de mesa o gaveta como lo vemos aquí en el video. El tiempo de secado es de 6 a 8 días dependiendo de las condiciones climáticas del lugar y ese secado se hace de forma gradual. El primer día se expone al sol 2 horas, el segundo 4, el tercero 6 y luego el cuarto día se expone todos los días 8 horas. Es muy importante que durante todo el proceso de secado se le dé vuelta a los granos cada 30 o 60 minutos, como vemos aquí en el video. Y en las noches, estos granos deben protegerse del frío, la humedad y la lluvia. Ahora
nos centraremos en los cuidados del cacao. De acuerdo con la Federación Nacional de Cacaoteros, el grado adecuado de humedad relativa para el cacao es de 80%. Cuando esté en ambientes bajo una humedad mayor al 85% durante periodos fríos o lluviosos, se desarrolla la incidencia de enfermedades fúngicas como la monilla y la mazorca negra. Es por ello que, de acuerdo con la GamePro, una de las mejores maneras de proteger los granos de cacao en los contenedores es utilizando bolsas Transfer Liner, que son bolsas herméticas que ofrecen propiedades de hermeticidad al gas y a la humedad. Además, conservan el sabor, el color y el aroma de los productos básicos, protegiendo de manera óptima los granos de cacao del crecimiento de moho y de los daños causados por la humedad. De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional, en cuanto al transporte, se considera que la manera más adecuada de transportar el cacao es por vía marítima, para lo cual es importante asegurarse de que el cacao se encuentre bajo una ventilación adecuada, ya que de lo contrario sufrirá daños por exudación. Asimismo, con el fin de evitar este mismo daño, también es importante que la compañía de transporte marítimo y sus agentes empleen papel craft para forrar los contenedores. De igual manera, es necesario asegurarse que los cobertizos de la estiba del buque estén fumigados y limpios, sin insectos, roedores o aves. Finalmente, es necesario verificar que los contenedores o las bodegas no están contaminadas por sustancias nocivas para la salud o que contengan un olor que pueda perjudicar el cacao. Cabe resaltar que el cacao debe almacenarse sin contacto con el suelo, alejado de las paredes para permitir una buena circulación del aire, en lugares secos y sin humo. En cuanto al almacenamiento o el depósito del cacao, de acuerdo con The Practical Action, el tipo de piso de la bodega debe ser de cemento, con o sin azulejos. Las paredes deben estar cubiertas con estuco y pintadas con pintura de aceite para facilitar la limpieza. De igual manera, es necesario el uso de tarimas para evitar el contacto con el piso y con las paredes. De esta forma se evitará que se humedezca el grano de cacao y se evitará que se ocasione un enmohecimiento o la aparición de plagas. Ahora nos centraremos en los cuidados del cacao. De acuerdo con la Federación Nacional de Cacaoteros, el grado adecuado de humedad relativa para el cacao es de 80%. Cuando esté en ambientes bajo una humedad mayor al 85% durante periodos fríos o lluviosos, se desarrolla la incidencia de enfermedades fúngicas como la monilla y la mazorca negra. Es por ello que, de acuerdo con la GamePro, una de las mejores maneras de proteger los granos de cacao en los contenedores es utilizando bolsas Transfer Liner, que son bolsas herméticas que ofrecen propiedades de hermeticidad al gas y a la humedad. Además, conservan el sabor, el color y el aroma de los productos básicos, protegiendo de manera óptima los granos de cacao del crecimiento de moho y de los daños causados por la humedad. De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional, en cuanto al transporte, se considera que la manera más adecuada de transportar el cacao es por vía marítima, para lo cual es importante asegurarse de que el cacao se encuentre bajo una ventilación adecuada, ya que de lo contrario sufrirá daños por exudación. Asimismo, con el fin de evitar este mismo daño, también es importante que la compañía de transporte marítimo y sus agentes empleen papel craft para forrar los contenedores. De igual manera, es necesario asegurarse que los cobertizos de la estiba del buque estén fumigados y limpios, sin insectos, roedores o aves. Finalmente, es necesario verificar que los contenedores o las bodegas no están contaminadas por sustancias nocivas para la salud o que contengan un olor que pueda perjudicar el cacao. Cabe resaltar que el cacao debe almacenarse sin contacto con el suelo, alejado de las paredes para permitir una buena circulación del aire, en lugares secos y sin humo. En cuanto al almacenamiento o el depósito del cacao, de acuerdo con The Practical Action, el tipo de piso de la bodega debe ser de cemento, con o sin azulejos. Las paredes deben estar cubiertas con estuco y pintadas con pintura de aceite para facilitar la limpieza. De igual manera, es necesario el uso de tarimas para evitar el contacto con el piso y con las paredes. De esta forma se evitará que se humedezca el grano de cacao y se evitará que se ocasione un enmohecimiento o la aparición de plagas. El uso del cacao se remonta a tiempos remotos, cuando los mayas, aztecas e incas cultivaron por primera vez este árbol y utilizaban sus semillas para fines rituales, alimenticios, como ingrediente principal para la preparación de bebidas ceremoniales, económicos como moneda local y como remedio para varias enfermedades. En la actualidad, esta delicia natural es empleada tanto interna en bebidas, infusiones y comidas como externamente en lociones, cremas y chocolaterapia, por sus beneficios para la salud y por su rico sabor. Cabe mencionar que existen dos variedades de cacao, el de fruto rojo y el de fruto amarillo. Ambos aportan excelentes propiedades y pueden ser utilizados para la elaboración de recetas de repostería y de bebidas. Los expertos insisten en que el mejor cacao es el puro, aunque esto signifique que en casa se tenga que limpiar, tostar y moler.
Además, las recetas sobran cuando se trata de aprovechar los granos de cacao. Por otra parte, del cacao se pueden obtener 7 productos principales que sirven como materia prima para otras industrias. Estos son cáscara, ceniza de cáscara de cacao, jugo de cacao, manteca de cacao, pasta o licor de cacao, polvo de cacao y pulpa de cacao. En conclusión, el grano de cacao presenta gran versatilidad en cuanto a los usos que tiene, además de múltiples beneficios para los usuarios. Para iniciar la exportación es necesario formalizar la empresa legalmente en Colombia ante la Cámara de Comercio y la DIAN. Al momento de inscribir el RUT es muy importante que en la casilla 53 se añade el código 10 como empresa con obligaciones aduaneras, y con esto será posible completar los datos de la casilla 54, donde se habilitará como usuario aduanero exportador ingresando el código 22. Luego de legalizar la empresa es necesario crear la firma digital con Certicámara para poder registrarnos en la plataforma BUSE del MINCIT, donde se realizarán todos los trámites de comercio exterior. El certificado de origen es un documento que se obtiene con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Dependiendo del esquema preferencial, en Colombia existen varios tipos de certificado de origen. En nuestro caso, podemos evidenciar que nuestro producto se acoge al Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia. Es por ello por lo que se debe diligenciar el certificado de origen número 256 emitido por la autoridad aduanera, en este caso la DIAN. Cabe resaltar que debido al acuerdo comercial, este certificado de origen solo será válido por un año contado a partir de la fecha de su firma. A continuación presentaremos el certificado de origen de nuestro producto. Bueno, este es nuestro certificado de origen del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México. Acá se presenta el número de nuestro certificado de origen, posterior a ello se presenta el nombre de la dirección y el número del registro fiscal o RUT, tanto del exportador como del importador. De igual manera se presenta la descripción de las mercancías, en este caso cacao en grano. Y se procede a realizar la clasificación arancelaria. De acuerdo con la resolución número 005893 del 31 de julio de 2018 y teniendo en cuenta que nuestro producto se encuentra clasificado como cacao en grano entero o partido, la clasificación está dada por el número 18010001. El criterio de origen está dado, como se muestra acá, el número de la factura comercial y el peso bruto en kilogramos. Posterior a ello se realizan las observaciones del producto y se diligencia la declaración del exportador. Esta es muy importante ya que declara que las mercancías cumplen con las condiciones exigidas para la emisión de este certificado. En este caso, nuestro país de origen es Colombia. Se diligencia la fecha y el lugar y se firma. En este caso, pues con el nombre de nuestra empresa que es Cacao Cemexcol SAS. De igual manera, finalmente se certifica la veracidad de la presente declaración por medio del visado de la autoridad competente. Aquí pues está la persona que certificaría esto, la fecha y el lugar y la firma. De igual manera, es necesario diligenciar el certificado fitosanitario ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para dar fe que nuestro cacao cumple con los requisitos fitosanitarios de importación conforme a la Declaración de Certificación Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias. Para esto se debe solicitar este certificado ante el CISPAP e ingresar a la página web del ICA. Nuestro certificado fitosanitario es el siguiente. Este es nuestro certificado fitosanitario para exportación emitido por el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Acá diligenciamos algunos espacios como el lugar, la fecha de presentación. Acá podemos evidenciar el número de nuestro certificado, el nombre del importador, el NIC, la dirección del exportador, la ciudad, el teléfono, el nombre del exportador, el nombre del representante del importador, la dirección del importador, de igual manera el país de origen de la mercancía, que en este caso es Colombia, y datos del producto. En este caso nuestro producto es cacao en grano, diligenciamos la cantidad, la unidad, que en este caso está en bolsas, el medio de empaque, que en este caso son bolsas transfer liner, el peso y el valor. Posteriormente procedemos a diligenciar datos de transporte y ubicación de la mercancía. En este caso se exportará por vía marítima
En la bodega, la empresa que nos ayudará con el transporte será iContainers y acá se presenta la identificación. La fecha de llegada, que sería el 19 de diciembre del presente año. Las certificaciones fitosanitarias, entonces se presentan datos como el certificado fitosanitario del país de origen, el número y la fecha, el país de origen y el certificado fitosanitario del ICA, que en este caso está denominado por este número. Finalmente, acá se presenta el nombre del solicitante y la firma del solicitante y la firma del funcionario autorizado y ya. Registrar nuestro cacao ante el INVIMA, una entidad de vigilancia y control de carácter técnico y científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias. A continuación les presentaremos el formulario único de registro sanitario automático de alimentos, de acuerdo con el decreto 3075 de 1997. Inicialmente registramos los datos generales del titular, en este caso inicialmente el nombre o la razón social, que es Cacao Cemex Col. De igual manera la dirección, que es carrera séptima número 4062. El correo electrónico o email, la ciudad, el departamento, el propietario o representante legal, en este caso que es María Camila Corredor Bernal, la cédula de ciudadanía, la tarjeta profesional del abogado, la dirección de notificación, el teléfono de notificación y la ciudad de notificación, que es Bogotá. Posterior a esto registramos los datos del responsable de la transacción detallada en la consignación. El nombre, de igual manera como se mostró anteriormente, es Cacao Cemex Col SAS. La dirección es carrera séptima número 4062. También se presentan datos como el NID, el teléfono y el número de la consignación. Posterior a esto presentamos los datos específicos del producto. En este caso es un alimento producido y envasado en el país. El fabricante o envasador es Chocolate Tumaco, ubicado en Tumaco, Nariño, calle del Comercio, casa 43. El importador es Cacao Mex S.A. La ubicación es en calle Banderas número 27, en México. El nombre del producto es Cacao en grano seco. La marca comercial es Expo Cacao. Este debe ser conservado a temperatura ambiente. Posteriormente ponemos el número del expediente, el registro sanitario y la vigencia. Podemos decir que este documento será vigente hasta el 21 de septiembre del 2031, ya que de acuerdo con el anexo técnico de la resolución 719 de 2015 del INVIMA, el cacao se clasifica como producto tipo B, razón por la cual esta será una notificación sanitaria de alimentos con vigencia de 10 años. Al exportar es necesario crear un contrato de compraventa internacional donde el exportador y el importador se comprometen al intercambio de mercancía por un precio determinado. Estos contratos están regulados por la Convención de las Naciones Unidas. En el contrato se deben incluir las cantidades a exportar, características del producto, presentación de la mercancía, estipular los Incoterms, entre otros, como por ejemplo, en nuestro contrato sería la exportación de 181 sacos de cacao de 60 kilogramos provenientes de Tumaco, donde se entregará la mercancía en el puerto Lázaro Cárdenas en México con el Incoterm CIF. Se venderá a $2.649 por tonelada. Entre más detallada sea la información, menos problemas existirán para ambas partes. Es por esto por lo que es muy importante que se realice con asesoría legal profesional para evitar cualquier inconveniente. Declaración de importación, el documento número 600 expedido por la DIAN. Vamos a tener dos partes. Principalmente tenemos la parte del exportador y la parte del declarante. En la parte del exportador, tiene que poner el NIT, los apellidos o nombres, en caso de ser razón social ponerla, la dirección, el teléfono y ya estos códigos de administración, de departamento, de ciudad, municipio. Básicamente en esta parte se ponen como toda la identificación de la empresa. Luego en declarantes, lo mismo, ponemos el NIT, los mismos datos que arriba. Adicionalmente ya casi tienen que empezar a poner la clase de exportador, el nombre o razón social del consignatario, que es la persona a la que le va a llegar, dirección y país de destino,
código del país de destino, bueno, toda la información del lugar a donde va a ir, como el tipo de declaración, el código de salida, código de procedencia. Toda esa información es muy necesaria para poder declarar la exportación de forma correcta. Incluimos obviamente también el peso bruto y bueno, todas las características que tenga la mercancía. Tenemos que tener en cuenta todo el tema de los vistos buenos de las entidades correspondientes y todo el tema de las partidas y las subpartidas arancelarias. Luego tenemos aquí esta parte que es la parte de totales. Entonces se tiene en cuenta como la suma de las subpartidas declaradas, todo el tema de las hojas anexas, el peso neto, el valor FOB en dólares. Esto es muy importante porque se tiene que hacer por cada elemento declarado en la partida. Y bueno, el valor a reintegrar en dólares también es muy importante tenerlo en cuenta. Esto se calcula a partir de lo que se esté moviendo. Bueno, ya en esta parte verde que ven al final de la guía, se tiene como la firma de la persona encargada de dar el visto bueno, que en este caso sería el inspector. Y bueno, la firma y nombre y cédula pues, definitiva de la declaración de exportación. Luego se debe realizar la solicitud de autorización del embarque. Esta deberá presentarse ante la Administración de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía, a través de los servicios informáticos electrónicos en la forma que lo determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Para que la solicitud sea aceptada, debe incorporar como mínimo la siguiente información: el régimen o modalidad de la exportación, la subpartida arancelaria, la descripción de la mercancía, cantidad, peso, el valor FOB en dólares que corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en los medios de transporte sin incluir el valor de seguros y fletes, el país de destino, en este caso México, la consolidación cuando haya lugar a ello, la clase de embarque, el tipo de solicitud, la información relativa a datos del embarque y los sistemas especiales de importación-exportación cuando haya lugar a ello. El servicio informático electrónico de la DIAN validará la consistencia de estos datos de la solicitud antes de aceptarla e informará al declarante las discrepancias que no permitan la aceptación, verificando que no se presente ninguna de las causales de no aceptación previstas en el artículo 269 del decreto 2685 de 1999. Y ya realizada la verificación, se procede a la autorización del embarque, mediante la cual la Administración Aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de la mercancía que ha sido sometida al régimen de exportación. Cuando ya se tenga lista la mercancía para el despacho, se debe realizar todos los trámites aduaneros. Para esto se requiere una agencia de aduanas si la exportación es mayor a $10.000. Estas agencias son las encargadas de colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales del comercio exterior. Así que acá se debe diligenciar el SAE, anexar las facturas comerciales, todos los vistos buenos, los documentos de transporte, entre otros documentos exigidos para la exportación. Formas de pago y registro de divisas con el Banco de la República. Entre las formas de pago está el pago anticipado, donde el vendedor recibe el pago antes de que la mercancía llegue a manos del comprador. También está el pago directo, donde el pago es realizado por medio de una entidad bancaria, la cual no realiza ningún tipo de intervención. Las cobranzas documentarias, donde un exportador entrega un conjunto de documentos comerciales y financieros en su banco para que éste gestione con el banco del importador el cobro o la aceptación de una letra de cambio por el importe de la operación contra la entrega de los documentos. La carta de crédito, que es un contrato en el cual un comprador en el exterior contacta a un banco en el exterior para que dicho banco realice el pago al exportador por medio de una entidad financiera ubicada en el país de residencia del vendedor. Cuenta abierta. Bajo las condiciones de una cuenta abierta, las mercancías son enviadas y entregadas antes del pago. El vendedor envía las mercancías junto con un plazo de crédito determinado, ya sea 30, 60 o 90 días, durante los cuales el comprador debe proceder a efectuar el pago completo de la transacción. La consignación. El proceso de consignación es similar al de una cuenta abierta, en la que el pago solo se completa después de que el comprador haya recibido las mercancías por parte del vendedor. Este medio de pago internacional se basa en un acuerdo mediante el cual el vendedor mantiene la propiedad de la mercancía hasta que ésta haya sido vendida por el comprador al consumidor final.
Los factores que inciden en la elección del medio de pago son el conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor, el tamaño y la frecuencia de las operaciones, las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción, los costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos y el término de la negociación. En cuanto al registro de divisas, este se lleva a cabo mediante un formulario del Banco de la República para poder ingresar las divisas al país de manera que quede constancia de las transacciones realizadas y los montos recibidos. Entonces, en esta parte, lo primero que se llena es el tipo de operación, que en este caso es el 1, porque es cuando es una operación de venta de divisas para un pago de exportación. Luego se llena el NID IMC, que es asignado por el Banco de la República. Tercero, se llena la fecha en que fue efectuada la venta de las divisas al IMC. Luego se llena el número de la declaración de cambio. Posteriormente se llena la parte de identificación del exportador, donde está el NID, el número de identificación y el nombre de la razón social. Luego se procede a llenar el código de reintegro, que en este caso para el dólar es 840, el valor de la moneda de reintegro, que sería pues en dólares, $10,000, el tipo de cambio en dólares, que sería 3.844 pesos. Luego pues la identificación del declarante, que en este caso pues es María Fernanda Luengas Jaramillo, el número de su identificación. Luego posteriormente el número de la declaración de exportación definitiva. En cuanto a la información de los documentos de exportación, se tiene el número de declaración de exportación definitiva, la fecha de la declaración de exportación definitiva, el código que identifica el ingreso de divisas, que en este caso es el 1040, que significa el reintegro por exportaciones de bienes diferentes de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados, y por exportaciones de bienes pagados con tarjeta de crédito internacional, el valor reintegrado en dólares, el total valor FOB, total gastos de exportación, deducciones, que son el valor en dólares utilizados para cancelar directamente en el exterior los fletes, seguros y demás gastos asociados a la exportación, y el reintegro neto. En cuanto al empaque, embalaje y seguros, los granos de cacao secos serán exportados en sacos de yute de 60 kilogramos que contendrán un rotulado con información como el nombre del exportador, el nombre del producto, el país de origen y la fecha de empaque, además de la categoría y el peso neto. En cuanto al embalaje para el transporte, los sacos de yute serán paletizados, o sea que serán puestos uno sobre otro sobre una estiba de madera asegurada, con esquineras en forma de que se puedan manipular y almacenar fácilmente como una sola unidad de carga. Cabe tener en cuenta que para los seguros, la seguridad es un factor primordial en el transporte de mercancías, y es por esto que es esencial garantizar la preservación de la carga desde la recogida hasta su entrega. Cabe resaltar que en la mayoría de los Incoterms, que es el conjunto de normas de carácter internacional establecidas por la Cámara de Comercio, pues se definen las condiciones de entrega de mercancías dentro de un contrato de compraventa internacional, y se establece que los riesgos de la mercancía corren por cuenta del comprador. Únicamente en los casos CIF, que es el transporte marítimo o vías navegables, y el CIP, el transporte multimodal, la gestión del riesgo queda en manos del vendedor, que debe contratar una póliza que asegure la carga. Aquí el término CIF se refiere a que el vendedor contrata un seguro marítimo y hace frente al pago de la prima del seguro de cobertura de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte de la misma. De igual forma, existe la póliza de seguro abierta para el transporte internacional, que es aquella que da cobertura a la mercancía o el producto que se envía a un único cliente en más de un trayecto desde el origen del destino. Esta contempla escalas, transbordos, almacenamientos y paralizaciones del medio de transporte. En cuanto a los costos de transporte, primero se va a tener en cuenta el traslado desde Tumaco hasta Buenaventura. El traslado se va a hacer en un tipo de transporte camión doble eje, el cual va a tener un costo por tonelada de 134.073 pesos para este trayecto. Posteriormente se desplazará desde Buenaventura hasta México el cacao, y acá se tendrán en cuenta las normas Incoterm C y F. Este tipo de traslado se va a realizar mediante un contenedor FCL, del cual hay dos categorías. La primera es un contenedor de 20 pies en el que caben 181 sacos, y la segunda es un contenedor de 40 pies en el que caben 362 sacos, cada saco de 60 kilogramos. El precio para el contenedor de 20 pies se puede ver en pantalla, que son $1.850, mientras que para el de 40 pies son $1.935.
En conclusión, se pueden evidenciar la gran cantidad de requerimientos, formularios y certificados que son necesarios tener actualizados para poder realizar una exportación. Asimismo, se pueden identificar los costos que se deben tener en cuenta a la hora de exportar un producto, como lo son fletes, seguros, entre otros. También es necesario estar informados de los Incoterms y las formas de pago para poder seleccionar el que mejor se ajuste a las necesidades de exportación, teniendo en cuenta a las partes interesadas.